Buen día a todos. En estos 5 días de esta semana, lo que vamos a abordar es el tratamiento, el diagnóstico, tratamiento de la hipertensión arterial, tanto de la hipertensión arterial esencial, cuanto de las causas secundarias. ¿Y qué vamos a tener? Por supuesto que pueden cambiar los horarios, pero las clases como tal, hoy vamos a hacer la presentación de casos clínicos y objetivos de la semana. Vamos a hablar de la hipertensión arterial como problema de salud pública. Después, en la segunda parte de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, vamos a conversar acerca de la terapéutica no farmacológica en la hipertensión arterial. Mañana, en la primera parte, vamos a hacer un repaso de los fármacos antihipertensivos, toda la familia de fármacos antihipertensivos. Luego, hablaremos de la terapéutica de la hipertensión en distintos grupos o distintos pacientes, la hipertensión arterial en el anciano, la hipertensión arterial en la embarazada, en el paciente diabético, en el paciente con insuficiencia cardíaca, etc. Van a tener una clase de hipertensión secundaria enfocada fundamentalmente a la hipertensión endocrina. El día miércoles lo vamos a dedicar a las urgencias y emergencias hipertensivas. Y van a tener 2 clases para ver todas estas patologías, desde la hipertensión maligna, la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión y el edema agudo de pulmón, etc. Y por eso digo, la hemos dividido en 2 clases. El día jueves vamos a conversar acerca del estrés oxidativo y cómo tratar de disminuir este estrés oxidativo que acompaña a todas las enfermedades crónicas no transmisibles, y la hipertensión no escapa a ello, y cómo disminuirlo a través de la alimentación saludable y de los suplementos. Luego vamos a tener el ciclo cultural. Recuerden que comenzamos ahora con todo lo que es Grecia. Vamos a tener 2 charlas vinculadas a Grecia esta semana y la próxima. El día viernes vamos a conversar de la hipertensión arterial en el síndrome metabólico y toda la terapéutica, no solamente antihipertensiva, sino cómo tratar la obesidad. Y vamos a hacer, en la segunda parte del viernes, el resumen semanal y la discusión del caso clínico. Les dejo los objetivos de este módulo. Vamos a repasar, porque esto lo vimos en el primer cuatrimestre, el punto 1. Después, el punto 2 es lo que hemos hablado o lo que vamos a hablar hoy, la hipertensión arterial como problema de salud pública en la República Argentina. Y vamos a conversar sobre las últimas cifras que realmente son alarmantes. Comprender la importancia del cambio de los hábitos como base de la terapéutica no farmacológica, la importancia de esta dieta con este acrónimo dieta DASH, que lo vamos a ver hoy día, conocer las bases farmacológicas de la terapéutica antihipertensiva, que lo vamos a ver mañana, y reconocer que la meta del tratamiento no solo implica el descenso de las cifras tensionales, sino la disminución del riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión y los demás factores de riesgo de aterogénesis, y cómo podemos mejorar la calidad de vida del paciente.
Vamos a tener como objetivo indicar la terapéutica apropiada en distintas situaciones, el paciente hipertenso diabético, como les decía recién, la embarazada con hipertensión, el anciano hipertenso, el hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda, etc. Reconocer y diferenciar urgencias de emergencia hipertensiva. Vamos a hablar mañana, sobre todo el doctor Sauré, de hipertensiones de causas secundarias, ¿no? Porque muchas de ellas son refractarias a la terapéutica habitual. Y después la hipertensión arterial, disfunción endotelial, aterogénesis, el síndrome metabólico, estrés oxidativo, y esto de alimentación saludable y cuáles son los suplementos que podemos darle a estos pacientes. Y empezamos con el problema. El señor Félix A., de 67 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial con 10 años de evolución. ¿Hay algún cambio en lo que les mandó Eva? Porque había una cifra equivocada. En 2016 se le efectuó una angioplastia coronaria por lesión de la descendente anterior. Fuma 10 cigarrillos por día, comenzó a los 20 años, y de los 30 a los 50 años fumó 20 por día. Está medicado con enalapril, fíjense ustedes, una dosis muy baja, y atenolol. Entre los antecedentes familiares se destacan: padre falleció a los 55 años, un problema cardíaco que no precisa, su madre tiene 82 años, no es hipertensa ni diabética, un hermano de 60 años presentó un IAM a los 50. Tiene un índice de masa corporal de 33.4 kilo metro cuadrado, con un perímetro de cintura de esta cifra está equivocada, 116 centímetros. Está equivocado lo que les mandó Eva. Concurre a la consulta por presentar cifras tensionales registradas en el hogar, que en promedio son 168/100, cuando hasta hace 4 meses registraba valores muy bajos. En el examen físico se destacan fondo del ojo grado 2, soplo carotidio izquierdo, latido apexiano impulsante y sostenido. En la auscultación tiene un cuarto ruido, primer ruido normal, un S sistólico 2,6, casi con seguridad de esclerosis valvular aórtica, un segundo ruido aumentado de intensidad, no se auscultan soplos abdominales, y la presión que se le registra en ese momento es 165/95. Los exámenes complementarios de julio de este año son los siguientes: hematocrito 46, hemoglobina 15, glucemia 130 miligramos por decilitro en ayunas, creatininemia 1.54, colesterol total 230, LDL 150, HDL 35, triglicéridos 220 miligramos por decilitro. Se le efectuó un dosaje de vitamina D, sobre todo porque estamos en pandemia y en invierno. Tiene 15 nanogramos por mililitros, esto es bajo. En el electrocardiograma se evidencia hipertrofia ventricular izquierda. El ecocardiograma muestra una aurícula izquierda de 48 milímetros. El espesor de la pared posterior del ventrículo izquierdo es de 13 y el septum de 14. Entonces, la actividad que van a tener que desarrollar ustedes en esta semana, y que el viernes en la segunda parte vamos a hacer el resumen: ¿cómo clasificaría a este paciente según el estadio y riesgo, de acuerdo a la clasificación del 8º Joint National Committee? Mencione todos los factores de riesgo que presenta, los daños de órgano blanco, esto lo han visto en la primera parte, en el primer cuatrimestre. Si lo considera pertinente, cuál o cuáles estudios complementarios solicitaría
a fin de descartar una hipertensión secundaria. ¿Qué comentario le merece el ecocardiograma? Bueno, el paciente, dirán ustedes si tiene sobrepeso o tiene obesidad. ¿Qué consideraciones le merece la terapéutica antihipertensiva indicada en el inicio? Si no está de acuerdo, ¿qué terapéutica indicaría y por qué lo haría? ¿Cuál es el abordaje no farmacológico en este paciente? Descríbalo. ¿Cuál es su opinión acerca del perfil lipídico? ¿Indicaría fármacos? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Y cuál sería la meta propuesta para la correcta implementación de dicha terapéutica? ¿Cómo define estrés oxidativo? Esto lo vamos a ver el día jueves. El señor Félix tiene causas que incrementen la cantidad de radicales libres. ¿Indicaría suplementos dietarios? Resveratrol, omega 3 u otros. ¿Y qué consideraciones hace acerca de la vitamina D? Y ante la actual pandemia de COVID-19, ¿es un paciente de alto riesgo? Si es afirmativo, explique las razones. Recuerden que las enfermedades crónicas no transmisibles representan, o prácticamente 3 de cada 5 personas en el mundo mueren por enfermedades crónicas no transmisibles. Yo diría que casi el 68%. Fíjense, aquí estamos viendo la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares, y acá entra la hipertensión arterial, las oncológicas, las enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC y la diabetes, que juntas representan casi el 70% de las causas de mortalidad. Y en nuestro país, esto ya lo hemos conversado y en varias oportunidades, pero quiero que tengan en cuenta que el estilo de vida y el medio ambiente representan el 70% de las causas de mortalidad en nuestro país. Y la biología, es decir, la genética, es un 20%. Para tener idea, y desde el punto de vista de la salud pública, cada hora mueren 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial. Y el riesgo relativo tanto de enfermedad coronaria cuanto de stroke está muy relacionado, no se olviden también, con la presión arterial sistólica, como así también la insuficiencia cardíaca. En nuestro país, de acuerdo a las últimas, esto año 2019, la prevalencia de la hipertensión en la Argentina es casi 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión arterial. Estas son cifras que hemos conocido hace muy poco. Fíjense qué interesante. Nosotros decimos más o menos 30 a 36%, pero después de los 65 años, estamos viendo más del 70-75%, estos son mujeres y estos son hombres con hipertensión arterial. Es interesante saber que hasta más o menos los 60 años la prevalencia de la hipertensión es mayor en el hombre que en la mujer, pero luego prácticamente después de los 65 años casi lo iguala. La otra cuestión fundamental que está relacionada también con la hipertensión arterial es el exceso de peso, tanto la obesidad cuanto el sobrepeso. Nosotros tenemos en la Argentina una ingesta calórica promedio de 3.100 kilocalorías y casi el 62% tiene exceso de peso. Reitero, casi el 62% de la población
tiene exceso de peso. Y si vamos a los niños hasta los 5 años, pasamos de 7% y ahora estamos en 9%, pero de obesidad. Entonces, sobrepeso y obesidad, casi 62, 61,6%. Tabaco o que fuma, el 22,2% de la población. Y miren qué interesante cómo se ha ido incrementando. Esto es un registro, si bien a 2018, que se hizo la última encuesta de salud poblacional, son datos que se están conociendo ahora. Este es cómo ha ido creciendo desde 2005 hasta 2018, cuando estábamos más o menos en 50% en 2005 y ahora estamos en 61,6%. Lo más oscuro es obesidad y esto es sobrepeso. Ahora, ¿qué otra cosa? Miren ustedes, frutas y verduras, solo el 6% de la población, explico, reitero, solo el 6% de la población consume más de, o por lo menos las 5 porciones de frutas y verduras al día. Y la diabetes, que estábamos en 9, si es autorreportado, no solamente diabetes, sino también la cifra de hiperglucemia, ya estamos más del 12%. Aquí le dejo algunos datos nada más que para que los tengan en cuenta. Lo que es interesante también que el nivel educativo se asoció significativamente con la prevalencia de la hipertensión arterial autorreportada, es decir, por la población misma en las encuestas, en todas las jurisdicciones. Los individuos con escolaridad primaria incompleta refirieron presión arterial elevada en un 54% de ellos. Los que completaron la primaria pero no la secundaria en un 40%, mientras que aquellos que alcanzaron un nivel educativo de secundaria completa o mayor, 26%. Y esto se debe al cuidado y obviamente al acceso de una alimentación saludable y no solamente rica en hidratos de carbono. Recuerden, y esto lo hemos visto también en el primer cuatrimestre, que la presión alta también es cosa de chicos, como decía este artículo de Fabiola Subaj en uno de los periódicos. Miren ustedes que, en qué se basaba. Dijeron que la comida chatarra y los condimentos, pero sobre todo la comida chatarra, estaba relacionada con la hipertensión de estas criaturas. El tabaquismo, nosotros hemos dicho que, bueno, si bien ha disminuido, tenemos entre 22 y 23%. Acá les dejo para que ustedes tengan una idea en las distintas jurisdicciones. El problema son los fumadores pasivos, los fumadores pasivos, más o menos en Buenos Aires y sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, uh, más de 30%, en provincia están en el 40%, pero en Ciudad de Buenos Aires más del 30% refirió ser un fumador pasivo, es decir, que convive con un fumador importante. La prevalencia en el consumo de sal, estamos hablando alto consumo de sal. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos más o menos en el 32, 33%. Entre 29 y 30% de la población en Cava tiene hipercolesterolemia. Y lo que yo les decía recién, ha habido un incremento en la diabetes justamente en la última encuesta de salud, que se han conocido los datos este año, entre 2019, fines de 2019 y en marzo de 2020, hemos pasado de 9,8 y autorreportada al 12%.
Otra cosa que vamos a ver en la segunda parte de hoy es la actividad física regular. Sabemos, cuando hablamos de actividad física regular, estamos hablando de aproximadamente 150 minutos semanales. Entonces, la actividad física regular disminuye la morbimortalidad, reduciendo la incidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, también la depresión, ni que hablar de la osteoporosis, como así también la incidencia de algunos tumores, como el de colon y mama. A su vez, mejora la evolución de distintas enfermedades, como la enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y diabetes. Fíjense en el sedentarismo. Hemos incrementado el sedentarismo. Estamos en cifras para nuestro país del casi 65% de sedentarismo, casi el 65%. Son múltiples las causas, podemos en algún momento analizarlas. Bueno, en estos últimos 5 y ya vamos para casi 6 meses, obviamente que lo hemos incrementado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? 150 minutos de actividad física moderada. Ya vamos a ver en la segunda parte de hoy qué entendemos por actividad física moderada. Y fíjense que esto disminuye el riesgo de enfermedad coronaria aproximadamente un 30% en grandes estudios poblacionales y el riesgo de diabetes un 27%. Yo lo que quiero con esto es darles un panorama para que ustedes estén teniendo en cuenta cuando estamos abordando, estamos tratando un paciente con hipertensión arterial, que son varios los factores de riesgo que tenemos que, en los cuales tenemos que intervenir, porque no es solo el paciente y sus cifras tensionales. Bien, es por eso que reitero esto de la actividad física regular, entonces disminuye la morbimortalidad, lo reitero esto en las enfermedades cardiovasculares, en diabetes, etcétera. En la prevalencia en el consumo de frutas, recuerden que para las 5 porciones, solamente el 6%, estamos hablando de la población en todo nuestro territorio. Hay zonas como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que quizás el consumo de fruta es mayor. Bien, como así también cuando yo estoy hablando de frutas es frutas y verduras, tenemos que incrementar. Y ustedes se pusieron a pensar por qué es tan importante. Porque los antioxidantes más poderosos están en el reino vegetal, están en las plantas. La incorporación justamente de frutas y verduras es un buen arma, si estamos con esta metáfora, los otros días justamente hablamos de la metáfora, para disminuir la potencialidad que tienen los radicales libres para lesionar nuestras células. Bien, ¿y en Ciudad de Buenos Aires qué pasa? Mire, ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados y tenemos una población de poquito más de 3 millones de habitantes. A pesar de que hay una cobertura de salud en cuanto a prepagas, obras sociales importantes, que tiene no menos, bueno, tiene 33 hospitales nada más que la ciudad de Buenos Aires, pero hay hospitales de comunidad, hospitales universitarios, entre los cuales está el nuestro, el Hospital de Clínicas. Evidentemente, estamos haciendo o no estamos haciendo bien las cosas en cuanto a la educación de la población. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, acá les dejo algunos datos, pero
consumo de frutas y verduras bajo, prácticamente dice acá el 70% de la población, más o menos un 30% son fumadores, colesterol elevado tienen aproximadamente el 32% de la población. Y diabetes, recuerden que esto era previo, ahora es más alto, si bien no como el resto del país, pero ustedes tienen hipertensión arterial. Esto eran cifras de 2005, se las he puesto a propósito. Ahora tenemos 36% y teníamos casi 30%. Hipercolesterolemia, más o menos lo mismo. Y hemos incrementado la prevalencia de diabetes en la población de la capital federal, es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuidado, entonces, no estamos haciendo bien la prevención, la educación. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? Hace unos días hablamos de la clínica de esta enfermedad del COVID-19, esta pandemia, y dijimos que los pacientes que tenían peor pronóstico eran aquellos con enfermedades cardiovasculares, sobre todo hipertensión arterial, que tenían alteraciones metabólicas, en especial obesidad y además diabetes. Si nosotros sumamos todo esto en cuanto a factores de riesgo, estamos hablando de síndrome metabólico. Entonces, cuidado con estos pacientes que ya tienen un estado proinflamatorio, protrombótico, que seguramente van a tener lamentablemente peor evolución. Entonces, para ir terminando esta primera parte, podemos decir que la hipertensión arterial es el factor de riesgo con mayor mortalidad atribuible y el quinto respecto a la carga de enfermedad global. Miren, para razonar, es responsable de un 54% de la pérdida de años de vida saludables. Es decir, sin enfermedad coronaria, sin accidentes vasculares encefálicos, sin insuficiencia renal, sin retinopatía relacionadas con la hipertensión arterial. Bien, y del 45% de las causas isquémicas, ¿no? En definitiva, más o menos, si hacemos un promedio, 50% de la pérdida de años de vida por patologías cardiovasculares, si colocamos también el accidente vascular encefálico entre ellos. Es como para pensarlo. Bien, muchas gracias y ahora yo tengo un tiempito para estar conversando con ustedes antes de la segunda, antes de la segunda clase que la vamos a dar más o menos en una hora. Aquellos que quieran hacer alguna pregunta, María Florencia, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, Josefina, doctor, muy claro. no la escucho. A ver, ¿cómo? No, doctor, gracias. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Es para recapacitar, es para que pensemos un poco todo lo que podemos hacer nosotros por, bueno, la población en definitiva, la educación para la salud. Eso es fundamental.
Y eso es lo que vamos a tratar de poner énfasis esta semana. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vemos aproximadamente, bueno, a las 11, que vamos a conversar acerca de la terapéutica no farmacológica en la hipertensión arterial. Y esto lo vamos a hacer en todos los hipertensos, sean los que tienen cifras más bajas, incluso en aquellos que están en etapa de prehipertensión o que tienen ya factores de riesgo o genética de hipertensión arterial y aún no son hipertensos. Así que bueno, de más está decirles un gusto. Doctor, ahí le hicieron una pregunta en el chat. A ver, perdón, disculpen. A ver. Si me la pueden hacer por favor, porque estoy acá con un problema. Que me la hagan al aire, a ver. Hola, doctor. Sí, Ahí está. perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Matías. Matías, buen día. Bien, le preguntaba respecto de las 5 porciones de frutas o verduras. Sí, que decía que hay que que la vamos decía a que ver hay- el día jueves, vamos a hablar de todo ello y ahora enseguidita también. Pero dígame, Ah, bien. Preguntaba en qué lapso de tiempo hay que incorporarlas. Pero las en el chat 24 horas. o sea, en 24 horas, 5 porciones. Claro, usted va a ver en el Código Alimentario General y en especial el de nuestro país, que lo vamos a dar enseguida, en un rato, en un plato imaginario diario, la mitad de ese plato, para todas las comidas, estamos hablando, desayuno, almuerzo, merienda y cena, la mitad de ese plato son frutas y verduras. 8 vasos de agua, más o menos 2 litros de agua por día. Agua. No contabilizo como agua el té que me tomo y todo, porque necesitamos agua libre para la depuración de los riñones. ¿Se entiende? Perfecto. Gracias, Bien. doctor. ¿Alguna otra pregunta, pero así, lanzada directamente a través del micrófono, por favor? Hola, buen día, doctor. No ¿Quién tengo una habla? pregunta, además, habla Víctor. Estuvimos hablando otro día por teléfono, ¿cómo estás? Apenas hacerle una retroalimentación y decirle que estuvo muy buena la clase, ninguna pregunta. Ah, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como les anticipo, en esta segunda parte que vamos a empezar a las 11, yo tengo que ir a ver a un paciente, vuelvo, vamos a conversar fundamentalmente de la parte alimentaria. Y el jueves nos vamos a concentrar en la alimentación saludable y cuáles son los suplementos que deberíamos incorporar, porque es muy factible que a través de la alimentación no los incorporemos. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3. ¿Alguna otra pregunta? Tengo muchas ganas de conocerlos personalmente. Nunca me pasó esto. Así que en los 43 años de docente, nunca me pasó. Y bueno, uno se inspira con el calor humano, el calor de nuestros alumnos. Por ahora les dejo un fuerte abrazo virtual y nos encontramos a las 11. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias, divino. Gracias. Doctor, Sí, no, para que sepa nomás que muchas veces por ahí estamos en clase con los otros docentes de los prácticos y no nos podemos conectar justo cuando está la clase, pero la verdad que todos miramos las clases y a todos les gusta mucho. Muchas gracias. ¿quién habla?
Lourdes. Ah, Lourdes, perfecto, no, pero por eso es lo que estamos haciendo, Lourdes, es tener una biblioteca, esto entrecomillado, y ustedes después acceden a las clases. Sí, sí, claro, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, Lourdes. Hasta luego.